Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Como seguramente está usted enterado, Hamás, el grupo palestino que gobierna la Franja de Gaza en el Medio Oriente, invadió de una forma brutal, terrorista, violenta a Israel. Muchos civiles muertos, secuestrados, y ahora viene la reacción del gobierno de Israel, también muy brutal, y estamos nuevamente frente a un hervidero, un polvorín en el Medio Oriente. Y para analizar esto hemos invitado a un internacionalista muy conocido, consultor, Fausto Pretelín. Bienvenido, Fausto. Carlos, encantado de saludarte. Fausto. Federico. Qué gusto. A ver, ¿por qué no empezamos por la sorpresa, Fausto? Tú decías en un artículo de ayer que es como el 11 de septiembre para los Estados Unidos en su momento. Yo creo que es en el sentido que va a tener repercusiones muy complicadas, pero a diferencia del 11 de septiembre, era esperable en el sentido de que ha habido una política cada vez más agresiva de parte del gobierno de Israel y había como una confianza de que esto no podía suceder. Habían movido gente del ejército hacia Cisjordania, pero en fin, es una crisis para la inteligencia, muy sofisticada inteligencia del Estado de Israel. ¿Cómo entenderlo? Yo veo la parte interna, doméstica de Israel, el gobierno de Netanyahu muy debilitado. Estuve en Israel hace 3 meses y participé, vi algunas de las manifestaciones en Tel Aviv en contra de la reforma judicial que es demencial, ¿sí? Es decir, socavar la democracia. Es una postura totalmente conservadora, muy influido por los partidos de ultraderecha que lo apoyan, ultrarreligiosos, ultraconservadores. Y esta debilidad, si se le suma esta política también de la ocupación de territorios, en Cisjordania particularmente, da como resultante un gobierno poco empático con el entorno. Por decirlo menos. Por decirlo menos. Y con un primer ministro muy rudo, muy duro. Sí. Creo que eso es un elemento importante. Ahora, el tema de inteligencia es increíble que haya fallado. Estuve en la Franja de Gaza, estuve en alguna parte militar en donde me enseñaron cómo cruzan los camiones con legumbres, con fruta. Y todo está muy tecnologizado. La otra parte es que Gaza no está tecnologizado y yo creo que gran parte de la información o de la organización de este ataque terrorista fue sin celulares. Es decir, en Jenin, en Jordania, perdón, en la parte de Cisjordania, en junio hubo un ataque muy puntual a una célula terrorista y lo hicieron con drones, ¿no? El ejército israelí. Y en realidad ahí uno se da cuenta también la brecha enorme que existe, porque es impresionante el avance tecnológico que tienen los israelíes y no así los árabes, ¿no? Los palestinos. Y eso es lo que huele lo más sorprendente, porque es un ataque contra un muro que parecía inexpugnable. Sí, pero además estábamos de alguna manera viviendo un romance de distensión internacional, ¿no? O sea, Marruecos tratando de establecer relaciones con Israel, Arabia Saudí también, Arabia Saudí coqueteando con Estados Unidos. O sea, como que pensábamos que eso se iba a encaminar. Y de pronto Netanyahu, que nadie puede llamarse a desconocimiento, cambió en muy poco tiempo cambió la dinámica de la zona y pues realmente lo que estamos viendo es un hombre muy, muy radical que sí pudo haber provocado en muy poco tiempo esto, ¿no? Ahora, la apuesta de él era: yo puedo contener la violencia en Jordania, en Cisjordania y en la Franja de Gaza, y al mismo tiempo ir tejiendo esta paz que vaya como desactivando los apoyos que ciertos gobiernos árabes daban, sobre todo a Hamás en la Franja de Gaza. Y le salió el tiro por la culata, porque ahora lo que está en juego es la posibilidad de reconstruir esa relación con estos países árabes, porque desde, por lo menos donde yo lo veo, pues siento la violencia horrenda de Hamás contra el Estado de Israel, pero sí, en el mundo musulmán se ve como una reacción justificada. Había una creencia de que los incentivos económicos a favor de los que viven en Gaza iba de alguna manera a controlarlos un poco. Es decir, Israel permite que entre comercio y sobre todo Arabia Saudita les envía mes a mes contenedores de dinero que pasan por Israel, porque todo lo que llega a la Franja de Gaza tiene que pasar por Israel. O por los túneles clandestinos.
O bueno, también por los túneles o por Egipto, pero bueno, tiene un buen acercamiento Israel con Egipto para impedir que haya ese tipo de fugas. Y esos incentivos económicos pensaron los israelíes que iban a contenerlos, pero en realidad no. Jamás es un grupo terrorista, que no reconoce el Estado israelí, que es no un le grupo interesa la paz. fundamentalista. O sea, Sí. cuando uno ve los videos, no solo es contra el Estado de Israel, es contra cualquier cristiano o no musulmán. Es una visión de que solo tiene sentido quienes son miembros de la religión musulmana. Así es, radical. No. Y yo creo que hay que distinguirlo de la OLP, aunque parezca esto muy burdo, Sí. muchas personas no lo ubican. Es decir, la OLP se volvió al fin y al cabo una lucha por un territorio para un Estado secular, con todo lo que sabemos atrás de Yasser Arafat, etc. Pero estos compañeros lo que quieren es el Estado Islámico, que es una especie de fantasía no aterrizable. Entonces, eso les justifica, la llaman guerra justa, las matanzas o lo que sea necesario. Por esto que señalas, Carlos, de que es una especie de fiat doctrinal que les habilita cualquier cosa o les justifica cualquier activo, ¿no? Y regresando un poco a lo que tú comentabas, Federico, de este acercamiento que ha tenido Israel con algunos países árabes, que en realidad quien tejió estas alianzas fue Jared Kushner, Sí. el yerno del presidente Trump. presidente Trump. De alguna manera creo que los árabes saudíes cometieron el grave error de exteriorizar ante la opinión pública los avances de esta negociación. Y yo creo que ya estaban a punto de llegar a la conclusión y con esto dinamitan los puentes. Es decir, yo creo que el objetivo político, geopolítico es esto. Y dinamitar los recordemos puentes. quién lo dinamita, Irán. O sea, el gran apoyo sí, de sí, Hamas y del otro grupo terrorista, Hezbollah, que está al norte de Israel, en el sur del Líbano, es Irán. E Irán era el gran perdedor de esa alianza. Correcto. Ahora, sacuden al mundo porque revisando, por ejemplo, qué países ¿qué países catalogan como terroristas a Hamas? Pues es una lista de una treintena. Sí, pero nada más que hay 20 y tantos, básicamente en África, que se quedan callados y que no condenan la actitud de Hamas. Entonces, sí, esto va a ser una sacudida del mundo, ¿no? Remueve el avispero, ¿no? Involucra a las elecciones en Estados Unidos. Por donde supuesto. Los republicanos ya desde el sábado le están pasando la factura a Biden. ¿El petróleo? El petróleo. Rusia, que ya ¿Rusia? pasa a un segundo término, si se permite la expresión, No la solo guerra. eso, peor, Ucrania pasa en un segundo término, sí, porque ahora la necesidad de municiones de Israel seguramente traerá prioridad para los Estados Unidos respecto a la propia de Ucrania. Sí. Entonces desbalancea todo y abre, pareciera, un largo conflicto y muy violento. Muy Porque violento. hay que recordar, aunque es obvio, pero la Franja de Gaza no eligió a Hamas. Los pobladores de la Franja de Gaza no eligen a Hamas como su gobierno. No es que la legitimidad democrática justifique cosas, pero por lo menos de alguna forma representa las demandas de una sociedad. Bueno, en Esto 2007 sí lo eligieron en las urnas. O sea, pero desde entonces no. ellos estuvieron en contra del acuerdo de Oslo. Sí. Jamás estuvo en contra. Sin embargo, gracias a ese acuerdo llegaron al poder. Y eso no lo recuerdan los... Es un muy buen punto, Fausto, Sí. pero desde entonces es una autocracia. O sea, Sí, totalmente. Totalmente. Y aprovechan el debilitamiento de la OLP, de Mahmoud Abbas, que de alguna manera pues ya tiene 88 años, si no mal recuerdo. Y esto, pues bueno, los espacios que está dejando Abbas los está llenando Hamas, ¿no? Que es algo muy grave. Además, surgen de nuevo muchas preguntas. Tú estabas tocando lo de los celulares, pero ¿dónde consiguieron el armamento? Porque alguien los abasteció. Irán, ¿no? Entonces uno supone que va a empezar el encadenamiento de complicidades, por decirlo de alguna forma. Y eso también va a dividir al mundo, ¿no? Sí. Querían dar el golpe. A mí me resulta muy deshumanizante el hecho de ver a estos terroristas videograbando, ¿no? A los cuerpos, ¿no? Sí. Eso creo que de alguna manera habla del enorme deterioro de la... Bueno, no me llama la sorpresa de que no hay relación entre ambas partes, pero sí es muy desgarrador. Es muy sí, triste ver. la deshumanización del otro es terrorífica. Es terrible. Recuerda a los nazis cuando entraban a las casas, ¿no? Los judíos a sacarlos y los mataban. Pero entonces no teníamos videograbaciones. Es lo que lo vuelve aún más brutal. Y después la población civil, ¿no? Porque de alguna manera las guerras se habían ido en el siglo XX, es horrible la palabra, pero se habían venido profesionalizando. Es decir, las muertes civiles en la Primera Guerra Mundial fueron muchísimas más que las de los militares, ¿no? Una cosa horrenda. Sí. Y en la Segunda Guerra Mundial murieron básicamente, salvo en Japón,
básicamente militares. Entonces, pues las guerras del Golfo Pérsico llegaron a ser de una enorme precisión y ahora es contra la población civil de los dos lados. No tengo noticia ahorita de cómo esté reaccionando Israel, pero... Sí, el gran problema ahora es en Cisjordania, es decir, Sí. es como tener la Condesa y la Roma, ¿no? Amuralladas, como si fuera otro país, y en la cohabitación de las dos poblaciones, pues es muy fácil que pueda haber... Una cohabitación que ni siquiera está estabilizada, porque parte de lo que acabó incendiando, yo creo que la región, es un gobierno como el de Netanyahu, que se alía con la extrema derecha, cuyo objetivo es colonizar nuevos territorios. Así es. De una zona que jurídicamente no le pertenece a Israel, que está densamente poblado por palestinos que han ido rompiendo como las comunidades palestinas, contrario a los principios de los acuerdos de Oslo. Y hay uno se pregunta en dónde está la comunidad internacional. O sea, ¿por qué ha permitido la comunidad internacional esos avances de la ocupación de los territorios, ¿no? Es decir, ha sido muy noble Estados Unidos con el primer ministro de Israel. Sí. Sobre todo se envalentonó con Donald Trump. No así con Obama, pero también con Obama tuvo ciertos roces Netanyahu. Por los equilibrios políticos al interior de Estados Unidos, porque Israel es una causa muy importante para ambos países, para ambos partidos, perdón, y eso volvía a Obama un personaje muy débil en su enfrentamiento con Netanyahu, y Netanyahu lo entendió muy bien, y ciertamente, como dices tú, Trump le da un espacio que No, llega a ser incluso, yo diría, grosero, ofensivo, ¿no? de ciertas cuestiones que para la comunidad internacional eran acuerdos básicos. Por ejemplo, que las embajadas estuvieran en Tel Aviv y no en Jerusalén, ¿no? Y decidió mover la embajada y llevarla a Jerusalén. Trump. Sí. Entonces esto pues, era como un acto de, ¿qué dijera yo? Pues ofensivo, ¿no? Sí, totalmente. Ahora, lo más preocupante es que en este entorno lo que ganan son los radicales, por lo menos Sí. en el corto plazo. Es decir, es muy difícil pretender una solución pues, más concertada cuando ves la violencia de Hamás, sí, ¿no? O y sea, la violencia verbal, ¿no? la violencia verbal, el ataque a los kibbutzins, que son en general comunidades muy de izquierda, muy pro una solución pacífica. Entonces está diseñado para eso, para promover la polarización y Sí. dificultar los acuerdos. Es un golpe a la moral de los israelíes, ¿no? Lo ocurrido el sábado. Bueno, tú ibas a decir algo del lenguaje, ¿no? Yo creo que eso también es muy El importante. lenguaje, sí. ¿no? Escuchaba al ministro de Defensa israelí calificando de animales, ¿no? A los contrarios. Creo que debe ser muy cuidadoso un funcionario de ese nivel en identificar al terrorista, ¿no? No a los animales. Esa diferencia habla mucho de que el alcance de esta guerra pues Puede es ser. inimaginable, puede ser muy peligroso por la región, ¿no? Porque tienen al Líbano, que es un estado fallido, ahí al lado también, con Hezbollah esperando ya. Bueno, también ya ha habido algunos roces en estas últimas horas con algunos militantes de Hezbollah, en donde han sido abatidos en la frontera. Los túneles que tú mencionabas particularmente fueron construidos en la frontera con Líbano. Y estuve precisamente ahora en este viaje en uno de esos túneles, ¿no? Son impresionantes, ¿no? La capacidad de la construcción de estos grupos que les llevó meses o años en construirlos para poder ingresar, ¿no? a estos grupos de terroristas para atacar. Entonces, es un polvorín esa región y sí le va a dar un giro geopolítico muy importante. Pues vamos a regresar en un momento más a ver cuáles son las implicaciones como más de mediano plazo y para México de este conflicto que ha agarrado una terrible violencia este fin de semana. Un momento más de regreso aquí en Primer Círculo. Bienvenidos de nuevo a Primer Círculo. Y hay algo que quizá no hemos mencionado, que ahora sí que llueve sobre mojado, porque en los últimos años, un año y medio ya, hemos estado viendo el conflicto entre Rusia, la invasión de Rusia a Ucrania, y de pronto han aparecido la palabra nuclear en sus distintos niveles, ¿no? De aplicación.
el mundo, digamos, que había enterrado parcialmente las bombas y había enterrado la palabra, y ahora esto está ahí, ¿no? De nueva cuenta. Y justamente el acercamiento entre Israel y Arabia Saudita se dio a través de Estados Unidos, una triangulación en donde la palabra clave era armas nucleares. Es decir, supuestamente los árabes saudíes dicen para situaciones civiles muy domésticas, pero ya cuando Arabia Saudita también empieza a hablar de ese tema, pues cuidado, ¿no? Y bueno, Irán ni se diga. Israel prácticamente todos los días es amenazada con desaparecerla, ¿no? Sí. Es muy difícil ser árbitro, porque mucha gente lo ve como un partido de fútbol, ¿no? Es decir, estás contra Israel, entonces estás a favor de los terroristas o estás viceversa, ¿no? Apoyando a los terroristas si estás en contra de Israel. Eso también flota mucho en la opinión pública, ¿no? La polarización se da en la sociedad. La vimos en las dos bueno, no son candidatas, pero son candidatas. Xochitl mandó un tuit muy claro de posicionarse en defensa de la paz, de solidarizarse con el Estado de Israel por el ataque. Y la candidata Sheinbaum, por lo menos hasta ayer, no había dicho nada al respecto. Muy influenciada por la política exterior mexicana, que llevamos 5 años prácticamente desconectados del mundo, ¿no? Pero la canciller sí dio el boletín entero es bastante equilibrado, bueno. Pero primero salió por X con un mensaje muy escueto y muy limitado. Sí, el sábado fue rebasado totalmente ese comunicado, sí. Y tan es así que el domingo trataron de corregir un poco, pero siguen sin incluir o vincular jamás como un grupo terrorista, ¿no? Ponen un párrafo posterior la palabra terrorismo, exacto, pero no lo vinculan directamente. ¿Y Claudia Sheinbaum sigue sin decir nada al respecto? Hasta donde yo sé, no ha dicho nada. He revisado sus tweets y no comentó además, nada. Tú acabas de decir algo que es muy cierto. En los últimos años, México, pues de alguna manera lo mismo que hizo Trump, nos hemos desaparecido de los foros multilaterales, y eso tiene un costo en la voz de México y tiene un costo en las posturas que se están negociando. Y lo vimos también en la guerra de Ucrania, un silencio ahí pasmoso, incluso en el Consejo de Seguridad. Además, una diferencia entre lo que hacemos formalmente y lo que luego dice el presidente. Sí. Hoy el presidente en la mañanera también, sí habló a favor de la paz, etcétera, y estuvo bien, pero con mucha ambigüedad respecto a quién es el agresor del fin de semana. Hay que identificarlos. Y que es un grupo catalogado, como dices tú, por casi todas las democracias como un grupo terrorista. Y ustedes estarían de acuerdo, porque es binario, ¿no? Porque es un grupo, claro, pero ¿por qué un grupo terrorista? Porque su objetivo central son los civiles. Sí. Exactamente. Sí. Bueno, lo mismo en la relación con Cuba, con la relación... Se han ido boicoteando el acuerdo, la reunión de las Américas en Los Ángeles. Exactamente. Bueno, el presidente dijo que sí va a ir, que siempre sí va. ¿Siempre sí va? Sí. Que le habló su amigo Biden y que va a ir un ratito. Okay. Pero la pregunta importante... Bueno, es que Naciones Unidas, ¿qué puede hacer? Ya va un portaaviones navegando para allá con el contenido simbólico, pero también con los aviones, que son muy reales, ¿no? Como una especie de advertencia a los países. No un portaaviones, el más moderno de todos. Bueno, el más moderno de todos, pero a lo que me refiero es, sí lleva, digamos, también los aviones, porque la competencia interna con Trump pues no le permite a Biden quedarse atrás, ¿no? En la actitud de condena y de apoyo a Israel. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Y además, déjame nada más antes de que contestes, va a ser una cosa dramática para los civiles en la Franja de Gaza. O sea, el gobierno de Israel ya dijo 0 agua, 0 electricidad, 0 comida. Sí. Y no puede sobrevivir la franja sin esos recursos. Entonces, la crisis humanitaria en Gaza va a ser terrible. Durísimo, porque están arrinconados. Y para un Estado democrático como es Israel, con todas sus fallas y tensiones recientes, es muy difícil eso. Putin puede arrasar una aldea o una ciudad en Ucrania y pues no paga un costo frente a los europeos porque ya rompieron las relaciones con él. Pero para el Estado de Israel es un lugar muy complicado porque sus aliados fundamentales son democracias que tienen, en principio, parámetros de comportamiento incluso distintos. Obligaciones. Y una consecuencia de la cual no se ha hablado hasta ahora, ¿no? Pero las guerras generan migraciones. Como si no tuviéramos suficientes problemas de migración. Ahora vamos a tener esto, ¿no? Y esto presiona a los gobiernos de Francia, de Alemania, etcétera. Es como de impacto, es como si fuera una mesa de billar, ¿no? Que no sabe uno bien a dónde van a... El presidente de México dice que hay que atacar las causas. Bueno, las causas en Venezuela es la dictadura, la causa en Cuba es la dictadura, la causa en Nicaragua es dictadura, la causa en Haití es un estado fallido. Claro. Habría que atacar esas causas.
¿no? Convertirlas en democracias, pero bueno, no creo que Nicolás Maduro piense eso. Yo creo que lo que comentabas de las Naciones Unidas está muy rebasada, el Consejo de Seguridad está muy colapsado. Pasando por el tema de Rusia y Ucrania, el Consejo de Seguridad se da en la espalda prácticamente tres de las potencias, ¿no? Rusia, China y Estados Unidos. Por ahí viene la venganza, yo creo que en este corto plazo, y mientras existan los rehenes israelíes allá en la Franja de Gaza, creo que va a ser durísima la respuesta de Netanyahu. Ya después de esa etapa vendrá un segundo momento en donde se tendrá que apelar a la diplomacia, ¿no? Hoy mismo decía Antonio Guterres que le preocupa mucho precisamente lo que va a ocurrir o está ocurriendo ya en la Franja de Gaza. Y después es absurdo, recuerda un poco el libro aquel de Bárbara Tuchman, ¿no? De la Marcha de la Locura. Marcha de la Locura. Porque dice uno, a ver, entraron físicamente. Primero fueron los miles de proyectiles, ¿no? Después entraron físicamente. A ver, perdón, no van a invadir Israel. O sea, ¿cuál es el objetivo final de todo esto? Pues de alguna manera, el terror. El terror. Y El comunicar. terror propio y el de la respuesta. Quieren esa respuesta. Sí. Saben que venían, no podían no haberla calculado. Entonces estaban dispuestos a pagar también ese costo para su población civil. ¿En aras de qué? En aras de lo que creen ellos que es una historia frente al mundo árabe que va a permitir la ruptura, es decir, que no se consolide ese acuerdo Arabia Saudita-Israel y pues remover este agravio histórico que ciertas poblaciones en Arabia tienen contra el Estado de Israel y dificultar pues esta suerte de cercanía que se ha ido construyendo a los acuerdos de Abraham, ¿no? Y va a consolidar más al gobierno de Netanyahu. Yo Claro. creo que esta debilidad que tenía a partir de ahora va a Yo creo dejar que esa un es lado. una de las fuentes más interesantes. En el corto plazo, sin duda, están en Sin guerra. duda. Pero hay una falla de la inteligencia y de la estrategia de ese gobierno. Pues fue el que decidió hacer lo que tú explicaste muy bien. Y luego viene digamos, socios incómodos que tiene el gobierno, que no solo son radicales, sino muy incompetentes, porque algunos de ellos estaban a cargo de ministerios clave para poder haber anticipado esto. Y hasta ahora Netanyahu ni siquiera ha dado, que yo haya visto, una señal de pospongo la reforma al Poder Judicial. No, lo ha dicho. Bueno, Entonces, Sí, yo creo que vendrán algunas renuncias, ¿no? En su área de seguridad. Eso es lo que se espera o se esperaría para de alguna manera tomar distancia de los errores. Y segundo, lo de la reforma, bueno, ya entró en vigor alguna de las primeras decisiones que tomó el gobierno de disolver este grupo de gente que son los que nombran a los jueces, porque allá no hay constitución. Pero sí va a paralizar esas protestas, sobre todo en Tel Aviv, ¿no? Tel Aviv es, digamos que la ciudad que tiene miedo de que la religión prácticamente los coopte. Y eso pues sería una mala noticia para... fíjate que mencionaste algo que es muy interesante. No tienen constitución, entre otras cosas, porque en toda constitución hay que definir el territorio. Y como ellos quieren expandir el territorio de Israel, no quisieron ir a la constitución, porque eso le estuve rascando al hilo. Dije, bueno, ¿por qué? ¿Cómo es posible? Y unos te dicen, no, pues es que es el discurso de Bangladesh, ahí está contenido todo. No hay una constitución. Sí, es Los ríos, el civil law y el common law, ¿no? Como Reino Unido también que no tiene... Que no tiene constitución, es el acumulado, pero a eso no te obliga a definir territorio. Sí, correcto. ahora, el gobierno en el corto plazo se fortalece o por lo menos genera una unidad en torno a la respuesta bélica, pero las tensiones ahí están, porque esa población civil de Tel Aviv que había estado marchando pues 40 semanas, decías, ¿no? Sí. Esos jóvenes que decían yo no voy a luchar por este ejército, esos reservistas que habían dicho no regresaré al ejército, pues se van a acomodar en el corto plazo, pero ¿cómo concilias esas diferencias? Sí, son difíciles. Digamos que la oposición, el centro derecha, centro izquierda, ¿no? Pues tendrán que hacer un llamado. Se hablaba de que un gobierno mayoritario, ¿no? Que pudiera... De unidad nacional. Sí, de unidad nacional. Pero son tantas las diferencias que existen en este momento que yo lo veo muy... Que tendrían que ser capaces los de derecha extrema de renunciar a su agenda. Y Eso parecería que por el estilo de esos dos grupúsculos va a ser muy difícil. Ojalá por la estabilidad del Estado de Israel que lo logre.
Ya lo que no hemos mencionado es que también le pega a los nuevos BRICS con China como faro, ¿no? Ajá. Porque, bueno, ¿qué posición van a adoptar ahí? Por ejemplo, Arabia Saudí, ¿para dónde va a jugar? Entonces eso también afecta ya no digamos si se vuelve a ir el barril del petróleo a 100, ¿qué va a ocurrir con ese comercio incipiente que estaba volteando a ver hacia China? ¿Con quién van a jugar? Sí, Pues Fausto, más incertidumbres que respuestas. Sí, Nos quedan 30 segundos. ¿Qué le dirías al público? En 30 segundos, bueno, pues que es obviamente fue un momento muy triste, que no hay ganadores ni perdedores, que mientras haya muertes entre los civiles siempre será un acto incivilizatorio, y que sí, que puede venir cosas muy feas en una región ya de por sí muy, muy desvirtuada por los discursos de odio entre árabes e israelíes, ¿no? Esperemos que esto no vaya al peor de los escenarios, pero ciertamente habrá que estarlo siguiendo con cuidado. Fausto, muchas gracias por acompañarnos. Carlos, Federico, bueno. Fausto, mil gracias. Nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Buenas noches, nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo.